Lorenzo Valdivia erraba una mula vieja en el corral cuando el animal pateó el poste y derramó el cubo de agua sobre la tierra caliza. No maldijo, recogió el cubo, lo llenó de nuevo en la pila y volvió a empezar, porque Lorenzo era de los hombres que no gastan energía en quejarse de lo que ya está derramado. El sol de Durango pegaba vertical sobre su espalda, ese sol blanco de las 2 de la tarde que aplana los contornos y hace que la sierra al fondo parezca pintada sobre el cielo. Fue Azabache el que lo detuvo. El caballo giró las orejas hacia el poniente y resopló con ese ruido corto y seco que no era miedo sino señal. Lorenzo soltó la mula, se limpió las manos en el pantalón y miró hacia los linderos de la propiedad. No vio nada distinto al matorral reseco, al huizache color herrumbre, a la barranca que cortaba la tierra como una vieja herida mal cerrada. Pero Azabache seguía mirando en esa dirección. Y a Lorenzo le había costado demasiado no hacer caso a las cosas que un buen caballo ve antes que los ojos humanos. Caminó hacia allá. Lo que encontró al fondo del predio, en el jacal de adobe que su padre había levantado en tiempos de la hacienda próspera y que nadie habitaba desde hacía más de 15 años, no era lo que esperaba encontrar. Ni siquiera sabía que esperaba encontrar algo, pero ahí estaba. Una mujer joven, sola, con una barriga de 8 meses, que se adivinaba incluso bajo el rebozo gastado con que intentaba cubrirse. Y Lorenzo Valdivia, que llevaba 11 años cargando la culpa de una hija que se fue sin que él peleara por retenerla, sintió que el suelo le fallaba debajo de los guaraches, porque Dios a veces no responde preguntas, a veces manda personas. Si crees que nunca es tarde para hacer lo que debiste haber hecho, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Esta historia te va a llegar a un lugar que no esperabas. En el norte de México, durante los años que siguieron a la Revolución, cuando la tierra seguía siendo motivo de pleito, aunque los caudillos ya estuvieran muertos, las haciendas del estado de Durango vivían una época extraña. Ni el orden viejo del porfiriato, ni el orden nuevo de la reforma agraria habían terminado de cuajar. Las tierras cambiaban de mano, los hombres cambiaban de bando, y en medio de todo eso, algunas propiedades quedaban suspendidas en el tiempo, ni prósperas ni completamente abandonadas, como esperando una señal que no llegaba. La hacienda El Rincón del Olvido era de ese tipo. 400 hectáreas de tierra parda sobre la falda de la sierra, con pastizales que en temporada de lluvia se ponían verde oscuro, pero que en esta época del año crujían bajo las botas como papel viejo. Un casco de adobe y cantera labrada que el padre de Lorenzo había construido con los jornaleros de 3 generaciones, con portal ancho, patio central, donde antiguamente se apilaban costales de maíz, y un huerto que Rosario había llenado de bugambilias el primer año de casados. Bugambilias que seguían brotando cada primavera con una fidelidad que a Lorenzo le parecía casi una ofensa, porque la mujer que las plantó llevaba 11 años bajo tierra y las flores no parecían haberse enterado. Lorenzo tenía 41 años y vivía solo en esa vastedad desde hacía más tiempo del que le convenía contar. No era hombre que llamara la atención por su aspecto, aunque tampoco era hombre que pasara desapercibido. De estatura mediana, espalda ancha, de quien conoce el trabajo pesado desde chamaco, piel quemada de un color entre cobre y tabaco, bigote espeso que no recortaba con mucha frecuencia. Siempre usaba camisa de manta color crudo, ceñida al pecho con un cinturón de cuero viejo y un sombrero de fieltro gris que se había amoldado tan perfectamente a su cabeza que parecía parte de él, como las orejas o el ceño. Se quitaba el sombrero para saludar a la gente, porque su madre se lo había enseñado así, que hombre que no descubre la cabeza no merece que nadie lo escuche. Pero hacía tanto que no saludaba a nadie que el gesto se había vuelto un recuerdo muscular antes que un acto consciente. Don Evaristo Calderón llevaba 40 años en esa hacienda.
Había llegado de chamaco con el abuelo de Lorenzo, se había quedado con el padre y se había quedado con él, no por costumbre, sino por esa especie de lealtad que los hombres del campo desarrollan hacia la tierra misma y que va más allá de quien la posea en un momento dado. Tenía 63 años. Era delgado como un hilo de agua en verano, con manos tan grandes y callosas que parecían hechas de otro material que el resto del cuerpo, y poseía la cualidad que solo tienen los viejos que han visto mucho sin perderse demasiado, la de decir cosas importantes con pocas palabras, en el momento exacto en que necesitan ser dichas. Evaristo no juzgaba a Lorenzo por su silencio, pero tampoco fingía que el silencio era buena señal. Cuando Lorenzo pasaba días enteros sin pronunciar más que monosílabos, Evaristo aparecía en el portal, se sentaba en el equipal, tomaba su café con ambas manos y decía cosas como: «Caballo que se queda quieto mucho tiempo en el mismo lugar termina echando raíz, patrón, y árbol que echa raíz no puede ir a ningún lado». Lorenzo escuchaba, no respondía, y Evaristo se levantaba sin esperar respuesta porque sabía que ciertas semillas necesitan temporada larga antes de germinar. La verdad que Lorenzo cargaba era una verdad de esas que no se comparte en la cantina ni se confiesa fácil en el atrio de la iglesia. La cargaba adentro, en el lugar exacto donde el pecho se junta con el estómago. Ese lugar donde el peso físico y el peso moral se confunden y duelen igual. Se había casado con Rosario Montalvo a los 27 años, en la capilla de Santa Cruz del Desierto, con mariachi de 4 piezas y mole que hizo la mamá de ella con chiles que había guardado desde la cosecha anterior. Rosario era mujer de esas que convierten cualquier espacio en algo habitable. No era pregonera de su carácter, no hacía escándalo de su alegría. Simplemente estaba presente con una plenitud que llenaba los cuartos sin que uno se diera cuenta de cómo. Puso macetas en el portal, aprendió a tostar el café en comal de barro, cantaba canciones de su tierra mientras amasaba, y cuando Estrella nació, el año siguiente del matrimonio, la hacienda entera pareció encontrar para qué existía. Estrella era chiquita y decidida. Tenía los ojos oscuros y grandes de la madre y la terquedad callada del padre. Y Lorenzo, cuando la cargó por primera vez, recién nacida, todavía rojita y arrugada y chillando con unos pulmones que no correspondían a su tamaño, sintió un amor que no sabía que cabía en el pecho humano, un amor que dolía de tan pesado, un amor que hacía que la vida anterior, toda la vida anterior, pareciera un borrador. Pero el campo da y el campo quita, y quien vive pegado a la tierra sabe que no sirve de nada preguntarle razones a lo que viene del cielo. Cuando Estrella tenía 4 años, una fiebre mala recorrió los ranchos de la sierra. No era cosa que el médico de Santa Cruz supiera curar, o quizás sí la sabía curar, pero llegó 3 días tarde, que en tierra fría viene a ser lo mismo. Rosario se acostó el lunes con escalofríos y el viernes ya no reconocía a nadie. Lorenzo hizo lo que hacen los hombres que no saben qué hacer con el miedo, hacer algo, cualquier cosa, para no quedarse parado viendo cómo se les escapa lo que más quieren. Trajo agua del manantial, preparó las medicinas que le dijeron en el pueblo, no durmió 4 noches seguidas, le habló al oído, le rezó a la Virgen de Guadalupe con la misma fe desesperada del que sabe que está pidiendo un milagro, pero pide igual. La Virgen no lo concedió. Rosario murió con la mano de Lorenzo entre las suyas, en una madrugada de marzo en que el cielo estaba limpio y lleno de estrellas, como si no supiera lo que estaba pasando dentro de esa habitación. Lorenzo cavó la sepultura al pie del jacarandá que Rosario había plantado el primer año. Insistió en hacerlo solo, porque no quería que ninguna otra mano tocara esa tierra. Y cuando echó la última palada y se quedó parado frente al montículo de tierra fresca con el sombrero en la mano, algo se fracturó en él de un modo que no tiene nombre en español ni en ningún otro idioma que él conociera. No fue un rompimiento ruidoso, fue silencioso, profundo,
como cuando se rompe una viga maestra que nadie ve pero que sostiene todo lo demás, y la estructura entera empieza a ceder. En los meses que siguieron, Lorenzo siguió haciendo las cosas que hay que hacer porque la hacienda lo necesitaba y Estrella necesitaba a su padre, pero estaba haciendo las cosas, no viviéndolas. Existía en automático, cumplía los movimientos del día con la precisión mecánica del reloj que no sabe para qué marca el tiempo. Y por dentro, todo era una oscuridad que no era tristeza exactamente, era ausencia. Como cuarto sin luz, no porque la apagaron, sino porque la bombilla se fundió, y nadie tiene ganas de levantarse a cambiarla. Estrella crecía y cuanto más crecía, más se parecía a Rosario. El mismo modo de inclinar la cabeza cuando escuchaba algo con atención, el mismo gesto de llevarse la trenza a la boca cuando pensaba. Y cada vez que Lorenzo la miraba, veía a la mujer que había perdido, y la distancia entre ver a la hija y ver el recuerdo de la madre se hacía cada vez más corta hasta que se confundían, y el dolor era tan grande que él hacía la cosa más cobarde que un padre puede hacer. Empezó a alejarse, no de golpe, no con intención, fue poco a poco, como cuando uno suelta una cuerda sin darse cuenta. Primero los abrazos que se volvieron más raros, luego las conversaciones que se acortaron, luego las noches en que Lorenzo se quedaba en el portal mirando la sierra, mientras Estrella dormía sola en el cuarto que Rosario había decorado con muñecas de trapo y un zarape de colores. Don Evaristo notaba. Los mozos de la hacienda notaban, hasta los perros parecían notar, porque se acostaban del lado de Estrella en vez del de Lorenzo, como si eligieran dónde había más calor. Y Estrella, que tenía 6 años y era más lista de lo que su edad suponía, notaba que su papá estaba ahí, pero también no estaba, que su cuerpo ocupaba el espacio, pero que alguna parte esencial de él andaba en otro lugar que ella no podía alcanzar. Cuando Estrella cumplió 8 años, llegó a la hacienda doña Carmen Montalvo. Era la madre de Rosario, mujer de hueso duro y carácter más duro todavía, que vivía en la ciudad de Durango y que nunca había terminado de aceptar que su hija se hubiera ido a vivir en un rancho perdido de la sierra. Vino con una propuesta que en realidad era una sentencia. Dijo que Estrella necesitaba escuela, convivencia, una mujer que la cuidara como había que cuidar a una niña, porque Lorenzo, con todo el respeto que le merecía, no estaba pudiendo. Y lo peor fue que Lorenzo supo que tenía razón. Lo supo cuando vio a Estrella jugando sola en el patio, hablándole a los guajolotes, porque no había niños de su edad con quien conversar. Y entendió que esa niña merecía más que un padre que no podía mirarla sin sentir que el mundo le quedaba chico. Entonces dejó ir a Estrella. No peleó, no imploró, no intentó ninguna de las cosas que un padre que ama a su hija debería haber intentado. Se quedó parado en el portal mientras la camioneta de doña Carmen se llevaba a su hija por el camino de las cruces. Y Estrella lo miraba por la ventanilla trasera con esos ojos enormes que eran iguales a los de su madre. Y Lorenzo sintió que se moría por segunda vez en 11 años. Los años que siguieron pasaron del modo en que pasan los años para quien no tiene razón de contarlos. Lorenzo trabajó la tierra, mantuvo el ganado, conservó la hacienda en pie más por inercia que por voluntad. Don Evaristo se quedó, porque Evaristo era del tipo de hombre que no abandona a nadie, ni siquiera a quien quiere ser abandonado. La hacienda fue encogiéndose, no en hectáreas, sino en vida. Cuartos cerrados, macetas vacías en el portal donde Rosario ponía flores, y el cuarto de Estrella, ese cuarto con zarape de colores y muñecas de trapo que Lorenzo había cosido con sus propias manos torpes, cerrado con llave. Nadie entraba, nadie tocaba nada. Era un santuario de la culpa, un lugar donde Lorenzo guardaba todo lo que no tenía valentía de enfrentar. Nunca escribió a Estrella. Nunca mandó recado, nunca fue a Durango a verla, porque cada vez que pensaba en hacerlo, la vergüenza le ganaba a la saudade, y la vergüenza de un padre que falló es quizás la cosa más pesada que existe en este mundo. Evaristo intentaba,
Aparecía de vez en cuando con papel y tinta, los dejaba sobre la mesa del comedor sin decir nada, como quien deja leña junto a una chimenea apagada. Lorenzo miraba el papel, miraba la tinta y guardaba todo en el cajón del aparador, que fue llenándose de hojas en blanco y de palabras que nunca encontraron la salida. Fue una tarde de octubre, con el calor todavía pegando, aunque ya debería haber cedido, y el cielo de ese amarillo intenso que solo tiene el norte antes de que lleguen los nortes, cuando Lorenzo decidió cabalgar hasta los linderos del poniente. No había razón especial. Lo hacía de vez en cuando, más para gastar el tiempo que por necesidad. Azabache caminaba despacio con ese paso conocedor de caballo que sabe a dónde va aunque el jinete no lo sepa del todo. Y Lorenzo iba con el pensamiento en otro lado, tan lejos de ese cuerpo y de esa tierra que casi no notó cuando llegó al viejo jacal de adobe que quedaba en el extremo de la propiedad, pegado al lindero con el cerro. El jacal llevaba más de 15 años sin habitarse. El techo de tejamanil estaba cedido en dos partes. Las paredes de adobe tenían grietas que las lluvias de años habían ido ensanchando, y el huizache había crecido alrededor, como queriendo tragarse la construcción entera. Lorenzo ya iba a pasar de largo cuando vio la ropa. Era poca cosa. Un vestido lavado y un paño claro, tendido sobre un pedazo de alambre amarrado entre dos varas clavadas en la tierra al costado del jacal. El tipo de tendedero improvisado que solo hace quien piensa quedarse, porque nadie tiende ropa donde no va a dormir. Lorenzo paró a Azabache y se quedó mirando un rato, tratando de entender. Desmontó despacio, amarró al caballo en un mezquite y caminó hasta la puerta del jacal. La puerta estaba recargada, no cerrada. La empujó con cuidado, se quitó el sombrero por instinto y lo que vio adentro le quitó el piso de debajo de los pies. Era una muchacha joven. No debía tener más de 22 años, tal vez menos. Estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, recargada en la pared, con un rebozo delgado sobre las piernas. Usaba un vestido de percal azul deslavado, lleno de remiendos, con los pies descalzos y sucios de polvo de la sierra. Su cabello negro estaba recogido en una trenza que se había ido deshaciendo hasta dejar mechas sueltas enmarcando una cara delgada, de pómulos altos, con esa especie de hermosura que no necesita arreglarse porque está hecha de hueso y de determinación. Estaba embarazada, muy embarazada. La barriga redonda se marcaba claramente contra el tela del vestido y ella la sostenía con las dos manos, como quien carga la cosa más valiosa del mundo y al mismo tiempo la más frágil. Cuando lo vio en la puerta, sus ojos se abrieron del modo en que Lorenzo conocía bien. Era miedo puro, ese miedo que pone rígido el cuerpo y acelera el corazón y hace calcular en fracciones de segundo si es mejor correr o quedarse quieta y rezar para que no pase nada. Ella se encogió contra la pared, cubriendo la barriga con los brazos, haciéndose chiquita como si pudiera desaparecer dentro de sí misma. Lorenzo sintió una opresión en el pecho que no sentía desde hacía años. No era lástima, era algo más hondo, más viejo, como si alguna parte de él que llevaba dormida demasiado tiempo hubiera recibido un sacudón brusco. Levantó las dos manos despacio, mostrando que no cargaba nada. Se quedó en el marco de la puerta sin avanzar ni un paso y habló con la voz más quieta que pudo sacar. Esa voz que usaba con el ganado asustado, con cualquier criatura que necesitara entender que no corría peligro. Dijo que se llamaba Lorenzo, que esa tierra era suya, pero que ella no tenía nada que temer, que no le iba a pasar nada. La muchacha no respondió. Lo miraba con esos ojos oscuros que eran al mismo tiempo jóvenes y demasiado viejos. Ojos que ya habían visto lo que ninguna muchacha de esa edad debería haber visto. Lorenzo sintió el peso de cada palabra que pudiera decir. Iba a ser medida, juzgada, puesta en la balanza de alguien que había aprendido de la peor forma posible que las palabras de los hombres no siempre valen lo que cuestan. Miró alrededor del jacal. Vio un zarape raído en el rincón haciendo las veces de colchón.
Vio unas tortillas duras envueltas en un trapo. Vio una jícara con agua que ya debería haberse cambiado. Vio la precariedad entera de esa existencia y sintió algo parecido a la rabia, no contra ella, sino contra el mundo que permitía que una mujer en su estado estuviera en ese estado, sola, en un jacal a punto de venirse abajo en medio de la sierra de Durango. Habló de nuevo, todavía en el marco, todavía con el sombrero en la mano. Dijo que tenía una casa cerca, con cuarto limpio, con comida, con agua fresca. Dijo que ella podía ir, que no quería nada a cambio, que era solo una cama mejor para ella y para el hijo que estaba por llegar. La muchacha habló por fin. Su voz salió baja y rasposa, como la de alguien que llevaba días hablando poco o nada. Dijo solo 2 palabras: no quiero. Y en esas 2 palabras había un mundo entero. Había historia, había dolor. Había una muralla construida ladrillo por ladrillo con cada decepción, cada mentira, cada mano extendida que después cobró un precio que ella no había querido pagar. Lorenzo lo entendió. No conocía los detalles porque no sabía nada de ella, pero entendió el sentimiento porque él mismo había construido murallas parecidas, aunque las suyas se hubieran levantado hacia adentro en vez de hacia afuera. Asintió despacio con la cabeza. Se puso el sombrero, miró una vez más a la barriga, sintió que la opresión en el pecho se hacía más grande y salió. Montó en azabache y volvió a la hacienda sin voltear a ver. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, Lorenzo no pudo dormir. Se quedó acostado mirando las vigas del techo, pensando en esa muchacha, en esos ojos, en esa barriga, en ese no quiero que sonaba a grito disfrazado de susurro. Y pensó en Estrella. Pensó en cómo la había dejado irse sin pelear. Pensó en el cuarto cerrado con llave. Y pensó que quizás, solo quizás, Dios había puesto a esa muchacha en ese jacal no por accidente, sino como una pregunta que él llevaba años sin saber responder. A la mañana siguiente, antes del alba, Lorenzo llenó una canasta con lo que había: masa de maíz, frijoles, carne seca, una jarra de leche que Evaristo acababa de ordeñar y un zarape grueso que olía a guardado, pero que todavía calentar. Montó en azabache y fue al jacal. Dejó la canasta en la puerta, tocó 2 veces en la madera para que ella supiera que había algo ahí afuera y se fue sin esperar respuesta. Lo hizo al día siguiente también, y al otro, y al otro. Cada mañana antes de que saliera el sol, una canasta en la puerta sin decir nada, sin pedir nada, sin esperar nada. Y cada mañana, cuando volvía al día siguiente, la canasta estaba vacía, lavada, recargada contra la pared exterior. Un agradecimiento mudo que no necesitaba palabras, porque las palabras todavía eran demasiado peligrosas. Evaristo notó. Evaristo siempre notaba. Apareció en el portal una tarde, tomó un sorbo de café, miró al horizonte donde la sierra se ponía morada con el atardecer y dijo nomás: ¿a quién le está llevando comida el patrón? Y Lorenzo, que no hablaba de nada que importara desde hacía años, le contó de la muchacha, del embarazo, del jacal, del no quiero. Evaristo escuchó todo en silencio, con ese rostro de quien ya sabe la respuesta antes de la pregunta. Cuando Lorenzo terminó, Evaristo colocó la taza en el borde del portal y dijo una cosa que le dio vueltas en la cabeza a Lorenzo por días. Remediar la vida ajena no remedia la propia, patrón, pero a veces es el único camino que Dios deja abierto para que uno empiece. 2 semanas pasaron en esa rutina silenciosa. Lorenzo se levantaba antes del amanecer, preparaba la canasta, cabalgaba al jacal, dejaba todo en la puerta y regresaba. Nunca se quedaba a esperar, nunca forzaba la conversación, nunca siquiera miraba por las rendijas de la puerta para ver si ella estaba bien. Lo hacía con la misma disciplina con que trabajaba la tierra, como una obligación que había asumido consigo mismo y que no necesitaba explicación ni recompensa.
Y todas las mañanas la canasta volvía vacía, limpia, recargada en la puerta como una palabra muda de gratitud que ninguno de los dos tenía aún coraje de volver voz. Azabache ya conocía el camino de memoria. Cuando Lorenzo montaba en esa dirección, el caballo seguía solo, sin necesitar que lo guiaran, como si también él hubiera entendido que ese trayecto era ahora parte del orden de las cosas. Evaristo observaba todo con ese silencio de lector que no necesita que le expliquen lo que ve. No hacía preguntas, porque ya había hecho la única que importaba. Pero de vez en cuando soltaba frases al aire, como quien tira semilla en tierra seca y espera a ver qué germina. Un día dijo que la vaca Baya había dado más leche que de costumbre, como si supiera que alguien la necesita. Otro día dijo que había encontrado unas tejas buenas en el depósito que daban para reparar cualquier cosa. Lorenzo escuchaba, guardaba, no decía nada, pero a la semana siguiente apareció en el jacal con las tejas amarradas en la grupera de azabache. Las dejó apiladas junto a la canasta y se fue. Al día siguiente, cuando volvió, las tejas habían desaparecido. Miró el techo del jacal y vio que alguien había intentado poner algunas sobre los huecos más grandes. Habían quedado chuecas, mal acomodadas, trabajo de quien no tenía fuerza ni práctica para ese oficio. Lorenzo miró esas tejas chuecas y sintió el pecho apretarse, porque ahí estaba una mujer embarazada de 8 meses intentando reparar un techo sola, en vez de aceptar ayuda. Y entendió que la muralla de ella era más alta y más gruesa de lo que había imaginado. Fue Evaristo quien dio la idea, sin saber que la estaba dando. Una tarde caliente, mientras componía la cerca del corral, dijo al viento, como si Lorenzo no estuviera ahí oyendo: «Animal del monte no come en la mano de nadie el primer día. Uno deja la comida, se va, vuelve al otro día. Después de muchos días el animal no come en la mano todavía, pero ya no corre cuando uno llega». Lorenzo dejó de lo que estaba haciendo y miró a Evaristo por un rato largo. Evaristo siguió martillando la cerca como si no hubiera dicho nada importante. Había dicho todo. A la mañana siguiente, Lorenzo cambió la rutina. En vez de dejar la canasta y irse de inmediato, la dejó. Se alejó unos 15 pasos y se sentó en un tronco que quedaba frente al jacal. No miró la puerta. No llamó. Se quedó ahí sentado, quieto, con el sombrero en las rodillas, mirando hacia la sierra como si tuviera todo el tiempo del mundo y no hubiera ningún lugar mejor donde estar. Permaneció así casi 1 hora. Cuando se levantó para irse, vio por el rabillo del ojo que la puerta del jacal estaba abierta a una rendija. Alguien lo había observado todo el tiempo. Al día siguiente hizo lo mismo, y al otro, siempre a la misma distancia, siempre el mismo silencio, siempre el mismo respeto por ese espacio que ella había creado alrededor de sí misma, como un cerco invisible. En la 4ª mañana, cuando ya llevaba sentado unos 40 minutos, escuchó pasos detrás de él, pasos leves, cuidadosos, como los de alguien que se acerca pero todavía no ha decidido si se va a quedar. No se volteó, siguió mirando la sierra con el corazón golpeando más fuerte que de costumbre, pero el cuerpo completamente quieto. Ella se sentó en el suelo a unos 6 pasos de él. No dijo nada, él tampoco. Se quedaron los dos en silencio mirando en la misma dirección, como si estuvieran viendo algo que solo existía entre la tierra y el cielo a esa hora de la mañana. El sol subía despacio, las chachalacas hacían su escándalo en el monte y unos zanates negros pasaban en formación sobre el mezquital. Después de un rato que podían ser 10 minutos o 40, ella habló. Dijo que se llamaba Alma, solo eso. El nombre, como quien entrega una moneda chica para ver si el otro la guarda o se la roba. Lorenzo asintió despacio con la cabeza y dijo que él ya se había presentado el primer día, y después guardó silencio de nuevo, porque entendió que cualquier palabra de más podía echar a perder lo que estaban haciendo ahí, que era una cosa frágil, hecha de silencio y de presencia, y que necesitaba tiempo para arraigar. Alma volvió al jacal sin decir más nada,
Pero al día siguiente, cuando Lorenzo se sentó en el tronco, ella salió más pronto y se sentó más cerca, a unos 4 pasos. Y esta vez, cuando el silencio ya estaba cómodo para cargar una palabra, dijo que el manantial que bajaba de la cañada estaba llegando muy poquito. Lo dijo como quien comenta el tiempo, sin pedir nada, sin esperar nada. Lorenzo dijo que podía traer agua de la hacienda al día siguiente. Ella no respondió, pero tampoco dijo que no quería. Y ese silencio, que no era negativa, Lorenzo lo leyó como el primer pedazo de confianza que ella estaba dispuesta a soltar. Los días fueron pasando y el ritual fue tomando forma. Lorenzo traía la canasta, se sentaba en el tronco, Alma salía del jacal y se sentaba cerca, y se quedaban juntos, sin hablar mucho. A veces él contaba cosas de la tierra, cuando era tiempo de sembrar, cómo leer las nubes para saber si venía agua, qué hacía el ganado cuando olía el cambio de temperatura. Cosas pequeñas, seguras, que no pedían nada a cambio y que no invadían ningún lugar que ella no quisiera abrir. Alma escuchaba con atención y de vez en cuando hacía una pregunta corta, práctica, como alguien que aprende a confiar en las palabras antes de confiar en quien las dice. Lorenzo nunca preguntó de dónde venía. Nunca preguntó quién era el padre de la criatura. Nunca preguntó por qué estaba sola, porque sabía, lo sabía en lo más hondo del pecho, que esas preguntas eran puertas que solo ella podía abrir cuando estuviera lista, y que cualquier intento de forzarlas iba a cerrar todo de nuevo, quizás para siempre. Lo que Lorenzo no sabía y que Alma cargaba adentro como una herida que no cicatriza, era una historia que empezaba en una hacienda cafetalera al otro lado de la sierra, muchas leguas hacia el sur, en los límites con el estado de Zacatecas. Alma Serrano había sido criada por su tía Gregoria, hermana de su madre, que murió en el parto. El padre era un hombre sin cara que nadie en la familia mencionaba, porque no merecía ser mencionado. Tía Gregoria era mujer dura, no por maldad, sino porque la vida la había hecho así antes de que ella pudiera aprender otro modo de ser. Crió a Alma con lo básico: comida en el plato, ropa en el cuerpo, techo sobre la cabeza, pero sin abrazo, sin caricia, sin ninguna de esas cosas que hacen que una criatura entienda que es querida. Cuando Gregoria murió de un mal del pecho que fue apagando la llama de a poco, Alma tenía 17 años, y ningún lugar en el mundo al que llamar suyo. Así llegó a la hacienda La Cumbre Vieja, propiedad de don Máximo Treviño, trabajó en la cocina, lavó ropa, sirvió mesa, durmió en un cuartito del fondo que olía a humedad y que se encharcaba cuando llovía recio. Don Máximo era hombre de bienes y poca alma, de los que tratan a los peones como si fueran parte del mobiliario de la hacienda. Alma aprendió pronto a ser invisible, agachar la cabeza, no cruzar la mirada, hacer el trabajo y desaparecer. Era una vida chica, apretada, pero era una vida. Y entonces apareció Ignacio Treviño, el hijo menor del patrón. Ignacio tenía 26 años, sonrisa fácil, y ese tipo de encanto que los hijos de haciendas aprenden a usar desde chamaco como quien aprende a usar las espuelas, sin pensar, porque ya viene de fábrica. Reparó en Alma de una manera que le revolvió el estómago. Empezó a buscarla, a dejar detalles en su cuartito, a decirle cosas bonitas cuando no había nadie oyendo. Alma no era tonta. Sabía que aquello era peligroso, pero era la primera vez en su vida que alguien la hacía sentir que existía, que era vista, que importaba, y cuando uno nunca ha recibido nada, hasta la migaja parece banquete. Lo que vino después fue lo que siempre viene en ese tipo de historia. Ignacio la buscó, ella cedió, y cuando la barriga empezó a asomarse, la sonrisa fácil desapareció junto con las palabras bonitas. Alma le dijo primero a él, esperando que por lo menos una de las promesas susurradas en esos encuentros escondidos fuera verdadera. Ignacio se puso pálido, luego se puso enojado, y después dijo la frase que Alma no olvidaría jamás, que esa criatura no era suya, que ella debía haberse revolcado con otros, que él no iba a arruinar su vida por una sirvientita,
que no sabía comportarse. Don Máximo se enteró al día siguiente, no porque Ignacio lo hubiera dicho, sino porque en hacienda de gente rica los secretos duran menos que el rocío, y don Máximo no se enojó con el hijo, se enojó con ella. Le mandó decir que agarrara sus cosas y se largara antes del anochecer, y que si intentaba echar cualquier historia sobre Ignacio, él se iba a encargar de que nadie en esa región le diera trabajo ni techo. Alma salió con la misma atada de ropa con que había llegado. La barriga ya se notaba, no tenía a dónde ir. Fueron semanas de caminar. Durmió en orillas de camino, en capillas abandonadas, en cualquier lugar que ofreciera un techo y algo de protección contra el sereno de la sierra. Comió lo que encontró: nopales, tunas, pedazos de tortilla que gente compasiva le daba cuando la veían pasar con cara de quien no ha dormido bien desde hace tiempo. El cuerpo dolía, los pies sangraban, y el miedo era una compañía constante que caminaba a su lado como sombra que no se va ni de noche. Miedo de perder al bebé, miedo de no encontrar refugio, miedo de hombre, de cualquier hombre, porque el único que le había dicho que la quería fue el mismo que la tiró a la calle. Cuando encontró el jacal abandonado en las tierras de Lorenzo, era el fin de todo lo que aguantaba. Entró, se acostó en el suelo de tierra y lloró hasta que el sueño la venció. Y cuando despertó, decidió que ahí se iba a quedar, aunque fuera el último lugar del mundo, porque por lo menos ahí nadie le mandaba y nadie podía expulsarla de nuevo. Lorenzo no sabía nada de esto, pero lo sentía. Lo sentía en el modo en que ella se encogía cuando él hacía un movimiento brusco. Lo sentía en esa mirada que medía cada gesto suyo, como esperando el golpe. Lo sentía en la manera en que sostenía la barriga, siempre con las dos manos, como si el mundo entero fuera una amenaza y solo ella pudiera proteger lo que cargaba adentro. Y cada vez que sentía esas cosas, pensaba en Estrella, pensaba en cómo había fallado en proteger a su propia hija, y algo adentro de él empezaba a encenderse de a poco, como brasa que el viento sopla despacio hasta que se vuelve llama. Una mañana, cuando ya llevaba casi un mes de canastas y silencios, Lorenzo llegó al jacal y encontró a Alma sentada afuera, recargada en la pared. Su cara estaba pálida, más pálida de lo que debería, y sostenía la barriga con una expresión que él reconoció antes de que ella dijera nada. Desmontó de azabache rápido y se acercó, pero se detuvo antes de llegar demasiado cerca, porque incluso en ese momento el respeto por el cerco invisible de ella era más fuerte que la urgencia. Le preguntó si estaba sintiendo algo, si el bebé se movía, si necesitaba ayuda. Alma dijo que llevaba con cólicos desde la madrugada, que el dolor venía y se iba y que tenía miedo. La palabra salió de ella como si le hubiera costado arrancarla, porque Alma no era de las que admitían miedo, ante nadie y mucho menos ante un hombre, pero el dolor era más grande que el orgullo y el miedo de perder a ese bebé era más grande que cualquier muralla. Lorenzo actuó como actúa, quien sabe que hay situaciones que no permiten dudar. Le dijo que necesitaba llevarla a la hacienda, que ahí había cama, agua caliente, condiciones para cuidarla bien, y antes de que ella pudiera decir «no quiero», agregó que la traería de vuelta al jacal en cuanto mejorara, que no iba a detener a nadie, que era solo hasta que pasara el dolor. Alma lo miró un rato largo con esos ojos que pesaban y medían y juzgaban. Y luego hizo que sí con la cabeza. Un gesto chico, casi imperceptible, pero que para Lorenzo pesó como si el mundo entero hubiera cambiado de lugar. La ayudó a subir a azabache. Fue la primera vez que la tocó. Le sostuvo el brazo con cuidado, como quien agarra cosa de barro fino, y sintió el temblor que recorrió el cuerpo de ella cuando la mano de él encontró su piel. No era frío, era miedo, miedo del contacto, miedo de la cercanía, miedo de confiar en el tacto de otro ser humano después de todo lo que había vivido. Lorenzo llevó a Azabache de la rienda, caminando a pie al lado del caballo, tardando casi 1 hora en recorrer el trayecto que él solo hacía en 20 minutos.
porque cada paso brusco podía hacerle daño y él no iba a permitir que esa muchacha sintiera más dolor del que ya estaba cargando. Cuando llegaron a la hacienda, Evaristo estaba en el portal, miró a Alma en el caballo, miró a Lorenzo llevando la rienda a pie, y no dijo nada. Entró a la casa y fue a preparar el cuarto de huéspedes, el que quedaba al fondo del corredor, lejos del cuarto de Lorenzo, porque Evaristo entendía de gente lo suficiente para saber que esa muchacha necesitaba distancia, tanto como necesitaba techo. Alma estuvo 3 días en la hacienda. Los 2 primeros casi no salió del cuarto. Lorenzo le dejaba la comida en la puerta, igual que hacía en el jacal. Y Evaristo preparaba tés de manzanilla y hierba santa que le ponía junto al plato, sin explicación, porque Evaristo era de los que ayudan sin hacer de la ayuda un acontecimiento. Los cólicos pasaron al segundo día. Doña Feliciana Paredes, la partera de Santa Cruz del Desierto, a quien Evaristo fue a buscar a caballo, examinó a Alma y dijo que el bebé estaba bien, que era fuerte, que esos dolores eran el cuerpo preparándose y que no había motivo de alarma. Alma escuchó todo callada, con la mano en la barriga y la vista en el suelo. Pero cuando doña Feliciana salió del cuarto, Lorenzo oyó desde el corredor un llanto quedo, sofocado, y entendió que ese llanto no era de dolor, era de alivio. Al tercer día, Alma apareció en el portal en la mañana. Lorenzo estaba ahí tomando café, mirando al patio donde los guajolotes andaban de un lado a otro. Ella se sentó en el otro extremo del portal, lejos, pero ahí, y por primera vez miró alrededor de la hacienda con ojos que no eran de miedo, sino de curiosidad. Vio la casa grande, el corral, la huerta que Evaristo mantenía en el fondo, el jacarandá, que en esa época del año estaba cargado de flores y que pintaba el suelo de morado. No dijo nada del jacarandá, pero lo miró el tiempo suficiente para que Lorenzo notara que le parecía hermoso, y casi le dijo que ahí estaba enterrada Rosario, pero tragó las palabras, porque ese era un peso que pertenecía a él, y que no cabía en esa mañana que estaba siendo por primera vez en mucho tiempo casi liviana. Alma dijo que quería volver al jacal. Lorenzo sintió el pecho apretarse, pero asintió sin discutir, porque había prometido que no iba a detener a nadie, y era hombre de palabra. La llevó de vuelta en azabache, despacio, como la primera vez, y cuando ella bajó en la puerta del jacal, se volteó hacia él y dijo una cosa que quedó grabada en él como hierro caliente en cuero. Dijo: «Usted es diferente». No explicó diferente de qué. No necesitaba explicarlo. Lorenzo entendió que era diferente de todo hombre que ella había conocido, y eso era al mismo tiempo el elogio más grande y la tristeza más honda que alguien podía recibir. Se quitó el sombrero, hizo un gesto con la cabeza y volvió a la hacienda. Esa noche, por primera vez, Lorenzo abrió el cajón del aparador donde guardaba el papel y la tinta. Los miró por un rato largo. No escribió nada, pero tampoco cerró el cajón. Y allá en el jacal, esa misma noche, Alma se acostó en el zarape que él había traído semanas antes. Sintió al bebé patear fuerte contra la palma de su mano y pensó que quizás, solo quizás, no todos los hombres del mundo eran iguales. Era un pensamiento chiquito, frágil como brote de planta en tierra seca, pero estaba ahí. Y a veces es todo lo que Dios necesita para empezar a mover una historia. Las semanas que siguieron fueron de avances pequeños, que, vistos de lejos, parecían casi nada, pero que para quienes los vivían eran enormes, del tamaño de montaña. Alma continuó en el jacal porque era el lugar donde ella mandaba, donde nadie le daba órdenes y donde la puerta era suya para abrir o cerrar cuando quisiera, pero la hacienda de Lorenzo fue convirtiéndose en una presencia constante en su rutina, como el sol que sale todos los días por el mismo lado de la sierra, aunque uno no lo esté esperando. Iba cada 2 o 3 días, siempre caminando despacio por el camino de las cruces, siempre cargando la barriga con las 2 manos, y se quedaba en el portal unas horas. No entraba a la casa. Se sentaba afuera
en un banco de madera que Evaristo había puesto ahí como quien no quiere nada, pero que estaba exactamente en el lugar correcto para que alguien descansara y mirara el patio sin sentirse encerrada entre cuatro paredes. Evaristo fue el primero en romper el hielo de verdad, no porque lo intentara, sino porque Evaristo tenía ese don de la gente sencilla que hace que las cosas pasen sin forzarlas. Un día que Alma estaba sentada en el portal y Lorenzo había ido al potrero de arriba a ver el ganado, Evaristo apareció con 2 tazas de café y le ofreció una sin decir más que «está calientito». Alma aceptó. Los dos se quedaron ahí en silencio tomando café, hasta que Evaristo señaló una nube al norte y dijo que esa nube tenía cara de agua, que iban a tener que recoger la ropa del tendedero antes del mediodía. Alma miró la nube y dijo que a ella se le hacía que no, que esa nube iba pa'l otro lado. Evaristo la miró con un respeto nuevo en la cara y dijo que podría ser. Que mujer encinta a veces acertaba esas cosas mejor que cualquier almanaque. Alma casi sonrió. No llegó a ser sonrisa completa, pero el rincón de la boca se movió de un modo que Evaristo guardó para contarle a Lorenzo después, porque aquello era victoria que merecía ser registrada. La barriga de Alma crecía cada día. Ya estaba en el 8º mes y el bebé se movía con una fuerza que a veces la sorprendía. Patadas firmes que ella sentía en las costillas, en los costados, en lugares que parecían imposibles para un ser tan pequeño. Doña Feliciana aparecía cada semana para revisarla. Palpaba la barriga con manos que sabían exactamente lo que buscaban. Ponía el oído y escuchaba el corazón del bebé con esa concentración de quien escucha algo sagrado. Después decía que todo iba bien, que el chamaco era fuerte, que iba a nacer grande. Alma siempre le preguntaba cómo sabía que era chamaco, y doña Feliciana siempre respondía lo mismo, que barriga puntiaguda es niño y barriga redonda es niña, y que esa barriga ahí era la más puntiaguda que había visto en los últimos tiempos. Alma no creía en esas cosas, pero tampoco discutía, porque había un consuelo en esa certeza de mujer vieja que sabía de partos como Lorenzo sabía de tierra. Fue en una de esas visitas que doña Feliciana jaló a Lorenzo aparte y le habló bajito, con ese tono que usan las mujeres cuando quieren decir algo serio sin espantar a nadie. Dijo que Alma estaba bien, que el bebé estaba bien, pero que la muchacha estaba demasiado flaca para el tamaño del embarazo, que los tobillos se le estaban poniendo hinchados de un modo que podía ser señal de algo, y que necesitaba comer mejor, descansar más, y sobre todo, dejar de caminar tanto entre el jacal y la hacienda con esa panza enorme bajo el sol de Durango. Lorenzo escuchó todo callado, y se pasó el resto del día pensando qué hacer, porque sabía que ofrecerle de nuevo que se viniera a vivir a la hacienda podía sonar a presión, y presión era lo último que esa muchacha necesitaba. Fue Evaristo, de nuevo, quien resolvió sin resolver. Al día siguiente, cuando Alma llegó al portal, Evaristo estaba pintando la puerta del cuarto de huéspedes, el mismo donde ella había estado durante los cólicos. Alma le preguntó qué estaba haciendo y Evaristo respondió sin mirarla que estaba arreglando el cuarto porque le sobraba pintura y cuarto cerrado se pudre. Luego agregó, como quien comenta sobre el tiempo, que si alguien quisiera usar el cuarto no tenía que pedir permiso, que puerta abierta es puerta abierta. Alma no respondió. Pero esa tarde, cuando Lorenzo fue a dejar la canasta al jacal, encontró la atada de ropa de Alma amarrada y lista junto a la puerta. Ella estaba sentada afuera con la mano en la barriga, y cuando él llegó, dijo no más que aceptaba el cuarto, pero que era por el bebé, no por ella. Lorenzo se quitó el sombrero y dijo que entendía, y por dentro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, algo caliente, parecido a propósito, parecido a la sensación de que quizás la vida todavía tenía algo guardado para él. Alma se instaló en el cuarto de huéspedes con la misma desconfianza de un gato que entra a casa nueva y pasa semanas durmiendo con un ojo abierto.
Los primeros días apenas salía del cuarto, comía adentro, dormía adentro, y cuando necesitaba agua o ir al baño, caminaba por la casa pegada a la pared, como queriendo ocupar el menor espacio posible. Lorenzo la dejó encontrar su propio ritmo. No tocaba la puerta, no jalaba conversación, no hacía nada que pudiera parecer invasión. Dejaba la comida en una charola en el corredor, y cuando volvía, la charola estaba vacía, siempre limpia, como en los tiempos del jacal. Evaristo actuaba igual. Mantenía distancia, pero se aseguraba de que todo funcionara, que hubiera leña en el fogón, agua fresca en la jarra, y que la casa tuviera ese olor a café y a frijoles de olla que hace que cualquier lugar parezca más seguro. Lo que cambió las cosas fue una noche de lluvia. La primera lluvia fuerte de la temporada, de esas que llegan con viento y truenos y hacen temblar el adobe de las paredes. Alma despertó asustada con un relámpago que sacudió los vidrios de la ventana y cuando se sentó en la cama oyó un ruido que venía de la cocina. Se levantó despacio, con el corazón acelerado y ese miedo viejo que nunca se iba del todo, y fue hasta la puerta del cuarto. La abrió una rendija y miró. Lorenzo estaba en la cocina, de espaldas a ella, preparando algo en el fogón. No había oído que ella abrió la puerta. No sabía que lo estaban observando. Estaba haciendo atole. Lo movía con una cuchara de madera despacio, con ese cuidado de quien está haciendo algo que importa, y de vez en cuando levantaba la cuchara para ver el punto. La luz del quinqué echaba sombras largas en su cara, y Alma notó algo que antes no había notado. Lorenzo estaba cansado. No el cansancio del que trabajó demasiado en un día, sino el cansancio del que lleva cargando peso demasiado tiempo. Tenía ojeras hondas, los hombros caídos, y había en él una tristeza que no era nueva. Era vieja, instalada, como si fuera parte de la estructura de su cuerpo igual que los huesos. Él se volteó y vio a Alma en la rendija de la puerta. Los dos se miraron un instante, y Lorenzo no se disculpó ni se explicó. Nomás levantó el cazo y dijo que había hecho atole, porque noche de tormenta fuerte pide atole caliente. Alma salió del cuarto y se sentó en la mesa de la cocina. Era la primera vez que se sentaba en esa mesa, la primera vez que estaba en un cuarto de la casa que no fuera el de huéspedes. Lorenzo puso un tazón frente a ella y otro para él, y los dos comieron en silencio, mientras la lluvia golpeaba el techo con una fuerza que parecía querer derrumbar todo. Pero el techo aguantaba porque Lorenzo había remendado cada teja, reforzado cada viga, sellado cada grieta que el tiempo había abierto, y esa casa, por más triste que fuera, era sólida como el dolor que la sostenía. Después del atole, Alma no regresó al cuarto. Se quedó en la cocina con las manos alrededor de la taza caliente, mirando la lluvia por la ventana. Y entonces, sin que Lorenzo preguntara nada, empezó a hablar. Contó todo. Contó de tía Gregoria, de la Cumbre Vieja, de Ignacio y sus mentiras, del corrimiento, de las semanas en el camino. Habló bajito, sin emoción aparente, como quien cuenta una historia que le pasó a otra persona, porque era el único modo de poder decir esas cosas sin desbarrancarse. Lorenzo escuchó cada palabra sin interrumpir, sin hacer cara de lástima, sin intentar arreglar nada con frases bonitas. Solo escuchó con esa atención total de quien entiende que a veces el mayor regalo que uno puede darle a alguien es quedarse quieto y recibir el peso que la otra persona necesita soltar. Cuando Alma terminó, el silencio quedó pesado entre los dos, pero era un peso diferente. Era el peso de algo que había sido cargado demasiado tiempo y que por fin estaba en el suelo. Lorenzo la miró y dijo que lo sentía mucho. 2 palabras, sin adorno, sin discurso, sin promesa. Solo eso. Y Alma, que no había llorado frente a nadie desde meses, sintió que los ojos le ardían. No lloró, porque la muralla todavía era alta. Pero los ojos le ardieron, y Lorenzo lo vio, y ese ardor en los ojos de ella le dolió a él
más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Después de esa noche, Alma cambió. No de golpe, no completamente, sino del modo en que cambia la tierra después de la primera lluvia. De adentro hacia afuera, despacio, sin anunciarse. Empezó a salir del cuarto más temprano, empezó a ayudar en la cocina, aunque Lorenzo le decía que no tenía que hacerlo, que debía descansar. Pero Alma tenía ese orgullo de quien no acepta vivir de favor sin dar nada a cambio. Y cocinar era algo que sabía hacer bien, porque los años en la cocina de don Máximo, al menos, habían servido para eso. La comida de ella era diferente a la de Lorenzo y Evaristo. Tenía sazón que ellos no conocían, un modo de juntar cosas simples que convertía frijoles con arroz en algo que hacía cerrar los ojos y agradecer. Evaristo, después del primer almuerzo que Alma preparó, miró a Lorenzo con ese mirar suyo que decía más que cualquier frase y dijo no más que la cocina de esa casa no iba a ser la misma nunca más. Y había el portal donde Rosario ponía flores y que después se quedó pelón por años. Alma empezó a poner cosas ahí sin pedir permiso. Primero fue una lata con una mata de epazote que ella encontró en el monte. Luego fue un trapo bordado que hizo con retazos que Evaristo le consiguió. Luego fue un ramo de flores del campo que recogía en las caminatas cortas que todavía hacía cerca de la casa. Lorenzo vio cada una de esas cosas aparecer y no dijo nada, pero las sintió cada una como si fueran una mano gentil, quitando una capa de polvo de algo que él creía muerto, pero que solo estaba dormido. Fue en esa época cuando Lorenzo empezó a hacer una cosa en secreto. Cada noche, después de que Alma se dormía y Evaristo se iba a su cuartito en la parte trasera, Lorenzo iba al corredor de la casa y se detenía frente a la puerta cerrada. La puerta del cuarto de Estrella. Se quedaba ahí varios minutos con la mano en la manija, sintiendo el metal frío contra la palma, y luego volvía a su cuarto sin abrir. Hizo eso durante una semana entera. A la octava noche, giró la llave. La puerta abrió con ese chirrido de cosa que no se mueve desde hace tiempo, y el aire que salió de adentro era detenido, viejo, con olor a polvo y a pasado. Lorenzo entró y se quedó parado en la oscuridad un momento antes de encender el quinqué. Cuando la luz débil iluminó el cuarto, vio todo exactamente como lo había dejado. La cuna de madera, que él había hecho con sus propias manos, cuando Rosario estaba embarazada de Estrella. La cortina de manta bordada en la ventana, amarillenta por el tiempo. Una muñeca de trapo en una sillita. Ropita de niña doblada en un cajón. Todo congelado en el tiempo, como fotografía de una vida que paró de existir. Lorenzo se sentó en el borde de la cuna y lloró. Lloró del modo en que no lloraba desde el día en que Estrella se fue. Un llanto fondo que venía del lugar donde guardaba todo lo que no podía aguantar sentir. Lloró por la hija que no supo amar como debía. Lloró por la mujer que había perdido demasiado pronto. Lloró por él mismo, por todos esos años desperdiciados cerrando puertas y cerrando cajones y haciéndose que el dolor se iba si uno no le abría los ojos. Cuando el llanto pasó, se quedó sentado ahí mucho rato, mirando la cuna. Y entonces nació en él una idea, no como pensamiento rápido, sino como semilla que ya llevaba tiempo germinando y que por fin rompió la tierra. A la mañana siguiente, Lorenzo le pidió a Evaristo que fuera a Santa Cruz a conseguir cal y pintura. Evaristo lo miró hacia el corredor donde estaba la puerta del cuarto cerrado, y entendió todo sin que le explicaran nada. Fue y volvió ese mismo día. Y esa noche, después de que todos durmieron, Lorenzo empezó a trabajar. Limpió el cuarto de arriba a abajo, sacó el polvo de las paredes, lavó el suelo de ladrillo, abrió la ventana para que entrara aire nuevo, sacó la ropa de Estrella del cajón y dobló cada prenda con cuidado, guardándola en un baúl que puso en el rincón. Conservó la cortina bordada porque era demasiado bonita para guardarla en un baúl, y la cuna, esa cuna que él mismo había construido con madera de pino de la sierra,
La lijó, le apretó las partes que el tiempo había aflojado y la pintó de nuevo con esa misma pintura blanca que le habría gustado a Rosario. Trabajó varias noches seguidas. Evaristo aparecía después de cenar y ayudaba sin hacer preguntas, sosteniendo el quinqué mientras Lorenzo pintaba, pasando las herramientas cuando las pedía, y de vez en cuando soltando una de esas frases suyas que parecían simples, pero que cargaban el peso del mundo. Una de esas noches dijo: «No está arreglando un cuarto, patrón, está arreglando una vida». Y Lorenzo paró de pintar por un momento, miró a Evaristo y asintió, porque era exactamente eso. Alma no sabía nada. La puerta del cuarto quedaba cerrada de día y Lorenzo trabajaba solo de noche. Pero ella estaba notando otras cosas. Notaba que Lorenzo estaba diferente, más liviano, como si un peso que cargaba en los hombros hubiera disminuido un poco. Notaba que la miraba de una manera que ya no era solo preocupación, era otra cosa, una cosa que ella no podía nombrar, pero que hacía que el pecho le calentara de un modo que la asustaba. Y notaba que el modo en que él se quitaba el sombrero cuando se acercaba a ella, ese gesto viejo de respeto, había ganado algo nuevo, una suavidad que no estaba ahí al principio, como si el gesto hubiera dejado de ser educación y se hubiera vuelto cariño. Una tarde en que el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color de naranja quemado que solo el norte de México puede pintar, Alma estaba en el portal cuando vio polvo en el camino de las cruces. Dos hombres a caballo viniendo en dirección a la hacienda. Su cuerpo entero se heló. Antes de ver las caras, antes de oír ninguna voz, lo supo con ese instinto de quien ya fue cazada y reconoce el ruido de los cazadores antes de que lleguen. Se levantó del banco con dificultad y entró a la casa con pasos rápidos, sosteniendo la barriga con las dos manos. Lorenzo estaba en el corral y también vio el polvo. Vio a Alma entrar a la casa con prisa. Vio el miedo en su cuerpo, porque el miedo tiene una forma, una manera de cambiar cómo la gente se mueve, y él ya había visto esa forma demasiadas veces para no reconocerla. Los dos hombres pararon frente al portón de la hacienda. Eran sujetos grandes, de sombrero negro, montados en caballos bien cuidados que no eran de gente pobre. Uno preguntó en voz alta si ahí era la propiedad del señor Lorenzo Valdivia. Lorenzo caminó hasta el portón, sin apurarse, con ese andar de hacendado que conoce cada palmo de su tierra y que no se intimida con visita que no fue invitada. Dijo que era él. El hombre explicó que venían de parte de don Máximo Treviño, que tenían información de que una muchacha que había trabajado en la Cumbre Vieja andaba por la región y que el patrón quería resolver el asunto de manera discreta. La palabra discreta salió de la boca del hombre con el peso de una amenaza que no necesitaba decirse para entenderse. Lorenzo escuchó todo con la cara cerrada, sin mover un músculo. Luego miró al hombre que hablaba, luego al otro que callaba sentado en su caballo, y dijo que en su propiedad quien resolvía las cosas era él, y que cualquier asunto que necesitara resolverse se iba a resolver en sus términos, en su tiempo. Dijo que no conocía a ningún Treviño y que no tenía compromisos con gente que mandaba recados en vez de venir personalmente. Y dijo, con una voz que no era alta pero que cortaba el aire como machete, que si esos dos caballeros no estaban fuera de su propiedad antes de que el sol tocara la sierra, iban a descubrir que hacendero solitario no significa hacendero manso. Los hombres se miraron entre sí. Había algo en los ojos de Lorenzo que no era fanfarronería, sino certeza. El tipo de certeza que viene de quien no tiene nada más que perder, y que por eso mismo es peligroso de verdad. El que hablaba jaló las riendas del caballo, escupió en el suelo y dijo que don Máximo iba a saber de esto. Lorenzo respondió que podía mandar al patrón entero si quería, que ahí iba a estar esperando. Los dos se fueron por el mismo camino de las cruces por donde habían llegado, levantando polvo, y Lorenzo se quedó parado junto al portón hasta que desaparecieron completamente en el horizonte. Cuando entró a la casa,
encontró a Alma en el corredor, recargada en la pared, temblando. Su cara estaba mojada de lágrimas que no había podido contener. Sostenía la barriga con una fuerza que tenía los dedos blancos. Dijo con la voz partida que se iba a ir, que no quería traerle problemas, que don Máximo era gente peligrosa y que ella no valía el pleito que iba a venir. Lorenzo se detuvo frente a ella y se quitó el sombrero como siempre, y la miró con una mirada que tenía todo adentro. El dolor de haber perdido a Rosario, la culpa de haber dejado ir a Estrella, los años de soledad, y esa cosa nueva que había nacido en el pecho que ya no podía negar. Dijo que ella no se iba a ningún lado. Dijo que esa casa era grande y firme y que había sido construida para proteger a quien estuviera adentro. Y dijo que don Máximo podía mandar cuantos hombres quisiera, que ninguno la iba a tocar a ella ni al bebé mientras él tuviera sangre corriendo. Alma lo miró por un tiempo, que parecía caber la vida entera, y luego preguntó con una voz tan chica que casi se perdió en el silencio del corredor: ¿por qué hace todo esto? Y Lorenzo sabía la respuesta. La sabía desde hacía tiempo, pero no había encontrado el momento de decirla hasta ahora. Le tomó la mano con cuidado, como quien toma cosa sagrada, y la llevó por el corredor hasta la puerta que había estado cerrada con llave por años. Abrió la puerta y encendió el quinqué. Alma vio el cuarto, las paredes limpias, pintadas de blanco, la cortina bordada en la ventana, la cuna de madera lijada y pintada con un zarape doblado adentro que Evaristo había cosido con sus manos grandes. Vio y entendió que eso no era un cuarto cualquiera. Era un cuarto que ya había cobijado a una niña, que ya había guardado sueños de padre, y que ahora estaba ahí, abierto, renovado, esperando. Lorenzo habló. Dijo que ese cuarto había sido de su hija Estrella. Dijo que Estrella se había ido hacía años y que él no había peleado para quedarse con ella. Dijo que había cerrado ese cuarto porque no aguantaba mirar la cuna vacía y recordar todo lo que había hecho mal. Dijo que pasó años escondiéndose detrás del trabajo y del silencio y de la soledad, porque era más fácil que enfrentar la verdad de que había fallado como padre. Y luego miró la cuna, miró la barriga de Alma y dijo las palabras que cambiaron todo. No supe ser padre de mi hija, le fallé de un modo que no tiene perdón. Pero este chamaco que viene llegando no tiene por qué nacer sin padre, no tiene por qué crecer creyendo que nadie en el mundo quiso quedarse. Le apretó la mano y su voz tembló, pero no falló. Si usted me lo permite, yo puedo ser el padre, no por obligación, no por lástima, porque quiero. Porque mirarla a usted y a este bebé me hizo sentir de nuevo algo que yo creía que se había muerto adentro de mí. Alma no pudo hablar. Las lágrimas vinieron con una fuerza que ella no pudo contener, un llanto que venía del fondo del lugar donde guardaba todo lo que había tragado desde el día en que Ignacio la tiró al camino. Lloró de miedo, de alivio, de rabia de todo lo que había sufrido y de algo nuevo que estaba naciendo ahí, en ese cuarto que olía a pintura fresca y a segunda oportunidad. Lorenzo no la abrazó, porque sabía que todavía no era el momento. Solo se quedó ahí, sosteniéndole la mano, dejando que ella llorara todo lo que necesitaba llorar. Y cuando el llanto fue bajando y Alma levantó la cara mojada y lo miró, Lorenzo vio en sus ojos algo que no estaba ahí antes. No era confianza completa, todavía no, pero era la puerta de la muralla abriéndose por primera vez, de verdad. Los días que siguieron a esa noche en el cuarto de Estrella fueron distintos de todos los otros, no porque algo grandioso hubiera cambiado por fuera. La hacienda seguía igual, el calor seguía igual, Evaristo seguía soltando sus frases al aire como quien siembra sin apuro, pero por dentro, en las partes que nadie ve, algo se había movido. Alma dejó de caminar por la casa pegada a la pared. Empezó a sentarse en la silla de la cocina en las mañanas junto a Lorenzo, tomando café mientras el sol subía y las chachalacas hacían su alboroto en el monte. No conversaban mucho, porque ninguno de los dos era de hablar de más, pero el silencio entre ellos había cambiado de calidad. Antes era el silencio de dos extraños que comparten un techo.
Ahora era el silencio de dos personas que saben cosas la una de la otra y que eligieron quedarse de todas formas. Lorenzo notaba las cosas chicas que iban cambiando. Notaba que Alma había puesto el epazote más cerca de la puerta de la cocina, donde le daba el sol de mañana. Notaba que ella había barrido el portal sin que nadie se lo pidiera y que había puesto una palangana con agua fresca para que Azabache bebiera cuando llegaba del potrero. Notaba que canturreaba bajito cuando creía que nadie la oía. Una melodía sin letra que subía y bajaba como brisa pasando en el zacatal. Y que ese sonido hacía que la casa pareciera menos vacía de un modo que ni las flores en el portal podían lograr. Y notaba que cuando él se quitaba el sombrero cerca de ella, los ojos de ella ya no tenían ese brillo de miedo. Tenían otra cosa. Una cosa tibia que él no se atrevía a nombrar, porque nombrar las cosas es el primer paso para aferrarse a ellas. Y Lorenzo todavía le tenía miedo a aferrarse. La amenaza de don Máximo no volvió en forma de hombres a caballo, pero quedó flotando como nube negra que uno no sabe si va a tronar o si va a pasar. Lorenzo, que no era hombre de quedarse esperando que el problema llegara solo, tomó providencias a su manera. Fue a Santa Cruz del Desierto, habló con gente que conocía, contó la situación sin dar más detalles de los necesarios, porque en tierra de campo la palabra de un hacendero honesto todavía vale algo. Volvió con la certeza de que si los hombres de don Máximo aparecían de nuevo, no iban a encontrar solo a él. Vecinos con quienes apenas se saludaba desde hacía años habían dicho que estaban al pendiente, que camino vigilado es camino seguro, y que patrón que manda gente armada a tierras ajenas no es patrón que merece respeto. Evaristo, cuando se enteró, dijo nomás que ya era tiempo de que Lorenzo recordara que no vivía en una isla, y que vecino bueno es como cerca buena. Solo funciona si alguien la cuida. Alma supo de las providencias sin que nadie le contara, porque mujer que ha vivido en el peligro aprende a leer las señales. Y las señales estaban todas ahí. El rifle que apareció colgado en la pared de la sala, limpio y cargado. El perro que Evaristo trajo de un rancho vecino, animal grande y atento, que dormía en el portal y se levantaba con cualquier ruido extraño. El modo en que Lorenzo empezó a cerrar el portón de la hacienda al anochecer, cosa que nunca había hecho antes. Alma vio todo eso y entendió que ese hombre se estaba preparando para un pleito que no era suyo, por una mujer que no era suya, por un bebé que no era suyo. Y ese entendimiento fue lo que finalmente derrumbó el último pedazo de muralla que ella todavía mantenía en pie. Una tarde en que el calor había dado tregua y una brisa fresca bajaba del lado de la sierra, Alma salió de la casa y caminó hasta el jacarandá. Lorenzo la vio desde la ventana de la cocina y el cuerpo entero se le puso tenso, porque ella no sabía lo que había bajo ese árbol. Cuando llegó junto a ella, Alma estaba parada mirando las flores moradas que cubrían el suelo como tapete de seda. Dijo que era el árbol más bonito que había visto, que parecía cosa que Dios había plantado con sus propias manos. Lorenzo se quedó callado un instante y luego contó que Rosario había plantado ese jacarandá y que Rosario estaba enterrada ahí. Contó sobre la fiebre, sobre los días cuidándola, sobre la noche en que ella se fue, sobre la sepultura que él cavó con las propias manos. Contó todo con la voz firme, sin temblar, porque ya había llorado todo lo que necesitaba llorar en ese cuarto semanas antes. Lo que quedaba ahora no era dolor crudo, era añoranza mansa, de esas que uno aprende a cargar junto en vez de cargar encima. Alma escuchó todo y no dijo nada por un rato. Luego puso la mano en el tronco del jacarandá, como si estuviera tocando a la propia Rosario, y dijo que la mujer de él debía haber sido muy buena persona para haber plantado una cosa tan bonita. Lorenzo sintió el pecho apretarse del modo que ya conocía, pero esta vez el apretón vino junto con otra cosa, algo parecido al alivio, como si hablar de Rosario cerca de Alma, debajo de ese árbol, hubiera dado permiso para que dos partes de su vida existieran en el mismo lugar sin destruirse.
El bebé venía bajando. Doña Feliciana, que aparecía cada semana, dijo que el chamaco ya estaba encajado y que podía nacer en cualquier momento. Le enseñó a Alma a reconocer las señales. Le enseñó a Lorenzo qué hacer si el parto llegara antes de que ella pudiera llegar, y dejó un paquete con trapos limpios, una tijera bien afilada y unas instrucciones que Evaristo anotó en un papel con su letra torcida, porque Evaristo era de los que creen que la información importante necesita estar en papel y no en cabeza, que la cabeza falla pero el papel se queda. Lorenzo preparó todo, hirvió agua y la guardó en botes tapados, cortó leña extra, lavó sábanas y las dobló en el cuarto de la cuna. Cada gesto era hecho con un cuidado que iba más allá de la practicidad. Era el cuidado de alguien que tiene una segunda oportunidad y sabe que las segundas oportunidades no vienen con tercera. Alma notaba todo. Notaba el cuidado, la dedicación, el modo en que Lorenzo miraba la cuna cada vez que pasaba por el cuarto. Una mirada que mezclaba pasado y futuro, del modo que ella entendía, porque ella también miraba su propia barriga con la misma mezcla de miedo y de esperanza. Y fue en uno de esos momentos, una noche quieta, en que los dos estaban en el portal, y el cielo estaba tan cargado de estrellas que parecía a punto de derrumbarse, cuando Alma hizo algo que sorprendió a los dos. Estiró la mano y tomó la de Lorenzo. No dijo nada. Solo lo sostuvo con esos dedos delgados que habían lavado ropa y amasado tortillas y se habían aferrado a orillas de camino. Y Lorenzo sintió el contacto de ella como si fuera fuego y agua al mismo tiempo, quemando y calmando, destruyendo y construyendo. Se quedaron ahí de la mano en la oscuridad, oyendo los grillos y el perro respirando en el portal, y ninguno de los dos soltó primero. El parto llegó una madrugada de luna llena, cuando el mundo entero parecía bañado en una luz plateada que hacía sombras largas en el patio de la hacienda. Alma despertó con un dolor que era diferente de todo lo que había sentido. Un dolor que venía de abajo, que apretaba, que soltaba y volvía a apretar con más fuerza, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión que nadie más podía cambiar. Gimió fuerte. Un sonido que atravesó las paredes de adobe y despertó a Lorenzo en el mismo instante. Entró al cuarto de ella ya con el quinqué en la mano y cuando vio su cara, supo. Supo porque ya había visto ese rostro antes, en la noche en que Estrella nació, en la cara de Rosario, esa mezcla de dolor y de determinación que solo tiene mujer en trabajo de parto, como si el cuerpo entero estuviera peleando la pelea más antigua del mundo. Evaristo fue a buscar a doña Feliciana. Salió a caballo en la oscuridad con la prisa de quien sabe que tiempo de parto no espera a nadie. Y Lorenzo se quedó con Alma, sosteniéndole la mano mientras las contracciones venían cada vez más fuertes, cada vez más juntas. Alma le apretaba la mano con una fuerza que él no imaginaba que ella tuviera, y entre una contracción y otra, lo miraba con esos ojos que ya no tenían muralla, que tenían solo la verdad cruda de una mujer que estaba trayendo una vida al mundo y que necesitaba saber que no estaba sola. Lorenzo le hablaba bajito. Decía que estaba ahí, que no se iba a ir, que el bebé venía y que iba a ser fuerte y sano. Y cada palabra era un ancla que impedía que Alma se perdiera en el dolor. Doña Feliciana llegó cuando el cielo ya empezaba a aclararse en las orillas. Entró al cuarto con esa calma de quien ya ha traído decenas de criaturas al mundo y sabe que la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Revisó a Alma y dijo que ya casi era hora, que el chamaco tenía prisa de conocer el mundo. Lorenzo iba a salir del cuarto porque le parecía lo correcto, que ese momento era de mujeres, pero Alma lo sostuvo de la mano con fuerza y dijo la primera cosa que dijo en toda esa madrugada. Dijo, «Quédate». Una palabra. Pero en esa palabra cabía todo. Cabía el perdón que ella le estaba dando a todos los hombres que le habían fallado. Cabía la confianza que había construido ladrillo a ladrillo a lo largo de esas semanas. Cabía la certeza de que ese hombre ahí,
ese hacendero solitario que se quitaba el sombrero para hablarle y que había abierto el cuarto de su propia hija para recibir al hijo de ella, era diferente de todo el mundo que ella había conocido. Lorenzo se quedó sosteniéndole la mano mientras doña Feliciana trabajaba, mientras Alma empujaba con una fuerza que parecía venir de algún lugar que no era solo el cuerpo, era el alma. Era todo lo que ella había sufrido y todo lo que esperaba y todo lo que quería darle a ese chamaco que estaba llegando. El dolor fue inmenso, el esfuerzo fue sobrehumano, y Lorenzo estaba ahí firme como el tronco del jacarandá, sosteniéndole la mano sin soltar un segundo, susurrando palabras que no eran bonitas ni elaboradas. Eran simples como agua de manantial, pero llegaban donde necesitaban llegar. El chamaco nació cuando el primer rayo de sol entró por la ventana del cuarto. Vino al mundo con un llanto fuerte, un llanto que llenó la casa entera y que hizo que el perro en el portal levantara las orejas. Y Evaristo, que esperaba afuera con el sombrero en la mano, cerró los ojos y le agradeció a Dios en silencio. Doña Feliciana levantó al bebé, lo limpió, cortó el cordón y lo puso en el pecho de Alma. El niño era chico, pero fuerte. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados y esa cara de recién nacido, que es al mismo tiempo la cosa más extraña y más bonita que existe. Alma miró a su hijo y lloró. No de dolor, no de miedo, no de tristeza. Lloró del modo en que la gente llora cuando la vida, después de pegar tanto, por fin entrega algo que hace que todo valga la pena. Doña Feliciana miró a Lorenzo, que estaba de pie junto a la cama con la cara mojada de lágrimas, que ni siquiera había notado que caían. La vieja partera sonrió y preguntó, como preguntaba en todo parto que atendía, si ese era el padre. Lorenzo miró a Alma, Alma lo miró a él, y en esa mirada hubo una conversación entera que no necesitó palabras. Lorenzo dijo que sí. Lo dijo con la voz embargada, lo dijo con el pecho lleno, lo dijo con la certeza de quien sabe que ser padre no es de sangre, es de elección, es de estar presente, es de sostener la mano cuando el dolor viene y no soltar cuando el dolor se va. Doña Feliciana asintió y dijo que el chamaco tenía suerte, porque padre que llora en el parto es padre que quiere de verdad. Alma extendió al bebé hacia Lorenzo. Él dudó un instante, porque la última vez que había cargado un recién nacido había sido cuando Estrella nació, y ese recuerdo vino con toda su fuerza, toda su dulzura y todo su dolor. Pero tomó al niño, lo sostuvo con esas manos grandes y callosas que sabían manejar machete y rienda, y que ahora sostenían la cosa más liviana y más pesada del mundo. El bebé se acomodó en sus brazos como si supiera que ahí estaba seguro. Y Lorenzo sintió algo romperse adentro del pecho, no de dolor sino de vida, como si una presa que había estado conteniendo todo hubiera por fin cedido, y lo que estaba preso empezara a correr de nuevo. Evaristo entró al cuarto en la punta de los pies, miró al bebé en los brazos de Lorenzo, miró a Alma en la cama, y por primera y única vez en su vida no tuvo ninguna frase para soltar. Solo se quitó el sombrero, se persignó, y se quedó ahí de pie con los ojos brillando. El niño recibió el nombre de Mateo. Fue Alma quien lo eligió. Dijo que significaba regalo de Dios, y que no se le ocurría nombre más justo para una criatura que había llegado en medio de tanta tormenta y que de todas formas vino sano, entero, con pulmones fuertes y un llanto que hacía que la casa pareciera viva de nuevo. Lorenzo dijo que era nombre bonito y que el niño iba a honrar ese nombre, porque chamaco que nace fuerte en tierra difícil crece para ser gente que no le saca la vuelta a nada. Las semanas que siguieron fueron de aprendizaje, de noches mal dormidas, de pañales cambiados con manos torpes, de lloros que nadie sabía si eran de hambre o de cólico o de pura gana de ser escuchados. Lorenzo estaba en todo. Despertaba de madrugada cuando Mateo lloraba, llevaba al niño hasta Alma para que le diera pecho, y después se quedaba paseando por la casa con él en brazos hasta que el sueño volviera. Evaristo cocinaba caldos gruesos para que Alma recuperara fuerzas,
y doña Feliciana aparecía de vez en cuando para ver que todo marchara bien, y siempre se iba diciendo que nunca había visto chamaco tan bien cuidado. Fue en esa época de noches cortas y días llenos cuando Lorenzo hizo lo que debería haber hecho años antes. Una noche en que Mateo dormía en la cuna de Estrella, con ese sueño pesado de recién nacido que parece que el mundo entero no puede despertar, Lorenzo fue al cajón del aparador, sacó el papel y la tinta que Evaristo había dejado tantas veces, se sentó a la mesa de la cocina y escribió. Le escribió a Estrella, no una carta larga, no una carta llena de disculpas elaboradas. Escribió como escribía todo en la vida, directo, con el corazón en la mano y la verdad en la punta de la pluma. Dijo que la extrañaba todos los días. Dijo que había cometido errores, que lo sabía, y que no tenía valor de pedir perdón porque no se sentía con derecho. Dijo que una muchacha había llegado a la hacienda embarazada y sola y que él había hecho por ella lo que debería haber hecho por Estrella. Dijo que ahora tenía un niño, Mateo, y que cada vez que lo miraba en la cuna donde Estrella había dormido, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad de ser mejor, y que la iba a agarrar con las dos manos, aunque le temblaran. Y al final escribió que si algún día ella quería volver, la puerta estaba abierta, que siempre lo había estado, y que el jacarandá que su mamá había plantado seguía floreciendo cada año, como si Rosario estuviera ahí, asegurándose de que la belleza no se fuera junto con ella. Dobló la carta, la metió en un sobre y a la mañana siguiente se la entregó a Evaristo para que la llevara al correo en Santa Cruz. Evaristo agarró el sobre, miró a Lorenzo y dijo no más. Tardó, pero llegó. Y se fue con el sobre en el bolsillo del chaleco y una sonrisa que no hizo ningún esfuerzo por esconder. Los meses pasaron, y la hacienda renació de un modo que Lorenzo ya no creía posible. Alma cuidaba la casa, la huerta, a Mateo y a Lorenzo, aunque esto último ella no lo admitía en voz alta. Lorenzo trabajaba la tierra con una energía que Evaristo decía no haberle visto desde los tiempos del abuelo. El ganado engordó, la siembra creció, el portal se llenó de flores y el sonido de Mateo riendo, esas risas de bebé que son la cosa más pura que existe en la faz de la tierra, llenó cada rincón de esa casa que había estado vacía demasiado tiempo. Pero la estructura de esa recuperación tenía grietas que Lorenzo veía en momentos quietos, noches en que Mateo dormía y la hacienda estaba en silencio, y él se asomaba al cuarto de Estrella y miraba la cuna, pensando que ahí había un niño dormido, pero que Estrella seguía en Durango, creciendo sin él, convirtiéndose en una persona que él no conocía. El gozo era real, y la herida también lo era. Y Lorenzo había aprendido, más lento de lo que debería, que no todas las heridas sanan, que algunas simplemente se vuelven parte de uno, como la cicatriz que deja una quemada. La piel cierra pero el trazo queda, y algunos días duele más que otros. Alma lo veía. Alma lo veía en esos momentos en que él se creía invisible, en esas miradas hacia la distancia que no eran de tristeza exactamente, sino de cuenta pendiente, de algo que falta en el inventario de una vida. Y una noche, cuando Mateo ya tenía 3 meses y dormía como piedra y Evaristo ya se había retirado, Alma se sentó junto a Lorenzo en el portal y dijo, mirando la sierra oscura, que nadie que hubiera amado a alguien como él, había amado a Rosario y a Estrella, podía simplemente no extrañarlos, y que pretender que el dolor no existía no era fortaleza, era miedo disfrazado de fortaleza, que ella lo sabía bien, porque ella había hecho exactamente eso por meses, disfrazado su miedo de dureza. Lorenzo la miró y le dijo que tenía razón, que sí las extrañaba, que a Rosario la iba a extrañar siempre, y que con Estrella la extrañanza era diferente porque venía mezclada con culpa, y que la culpa era más pesada que la tristeza porque no tenía causa natural. La había construido él mismo, ladrillo a ladrillo, igual que ella había construido su muralla. Alma no respondió de inmediato,
Miró al jacarandá que se adivinaba en la oscuridad como una sombra densa contra el cielo estrellado, y luego dijo que quizás por eso habían llegado los dos a ese mismo punto en el mismo tiempo, porque Dios no manda a los que ya están bien, manda a los que necesitan lo mismo, aunque no lo sepan todavía. Lorenzo no dijo nada, pero tomó la mano de ella despacio y la sostuvo. Alma y Lorenzo se casaron un domingo en la mañana en la capilla de Santa Cruz del Desierto, sin lujo, sin invitación elaborada, sin nada que no fuera lo esencial. Ella usó un vestido blanco sencillo que doña Feliciana ayudó a confeccionar. Él usó camisa de manta limpia y el chaleco de siempre, pero sin el sombrero, porque ese día quería que su cara estuviera descubierta, entera, sin nada ocultando nada. Evaristo fue padrino y cargó a Mateo durante la ceremonia entera con una habilidad de quien ha cargado becerros en brazos toda la vida y no encontraba que chamaco humano fuera tan distinto. El padre bendijo la unión, los pocos vecinos que asistieron aplaudieron, y cuando Lorenzo besó a Alma, un beso sencillo y largo que sabía a principio, Evaristo le dijo bajito a Mateo, que dormía ajeno a todo: «Ya ves, chamaco, esto es lo que pasa cuando uno no se raja». Con el tiempo, esa casa fue llenándose más todavía. 2 años después del casamiento, nació Remedios, niña de ojos claros, que era la cara de Lorenzo, y que lloraba con la misma fuerza con que el padre trabajaba la tierra. Y más adelante vino Hilario, el menor, niño callado como el padre y observador como la madre, que desde chico seguía a Evaristo al corral, como si el viejo fuera la persona más interesante del mundo. Mateo creció sin saber nunca que Lorenzo no era su padre de sangre, porque en esa casa nadie hacía diferencia, y Lorenzo amaba a los tres con la misma intensidad, el mismo cuidado, la misma devoción de quien sabe que cada hijo es una oportunidad de acertar lo que la vida le pide. La carta de Estrella llegó un jueves en la tarde, 4 meses después de la boda. Evaristo la trajo de Santa Cruz, junto con los mandados de la semana, y se la entregó a Lorenzo en el portal sin decir nada, porque sabía que ese momento era sagrado y que las palabras iban a estorbar. Lorenzo miró el sobre por un rato largo, con las manos temblando de un modo que no podía controlar. Alma apareció en la puerta de la cocina con Mateo en brazos, vio el sobre, vio la cara de Lorenzo y entendió. Se sentó junto a él en el banco del portal y le puso la mano en la rodilla. Porque a veces uno no necesita palabras, necesita saber que hay alguien ahí. Lorenzo abrió la carta. La letra de Estrella era fina, delicada, diferente de todo lo que él conocía. Y se dio cuenta de que su hija había crecido, se había vuelto una persona que él no conocía, que tenía una caligrafía, un modo de expresarse, una vida entera que él había perdido. Estrella escribía que había recibido la carta y que había llorado al leerla. Escribía que por mucho tiempo le había tenido rabia, una rabia de niña que no entiende por qué el papá la dejó ir sin pelear, pero que con el tiempo la rabia fue convirtiéndose en otra cosa, una añoranza mezclada con una pregunta que nunca había tenido respuesta, y que ahora, leyendo las palabras de él, la pregunta por fin tenía respuesta. Escribía que quería conocer a Mateo, que quería ver la hacienda de nuevo, que quería ver el jacarandá de su mamá y que quería ver a su papá si él todavía quería ser visto. Lorenzo no pudo terminar de leer la primera vez. Tuvo que parar, respirar, dejar que las lágrimas pasaran y luego volver. Alma se quedó junto a él todo el tiempo con Mateo dormido en el regazo. Y cuando Lorenzo terminó de leer y levantó la cara, ella vio en él algo que no había visto antes. Vio paz. No la paz de quien resolvió todo, porque no todo se resuelve, sino la paz de quien por fin dejó de correr de su propia vida y aceptó que equivocarse es parte y que empezar de nuevo es un derecho que Dios le da a cualquiera, aunque uno sienta que no lo merece. Pero la paz tenía textura.
No era lisa ni simple, era como la superficie del río después de la lluvia, quieta por encima y con corriente adentro, porque Estrella seguía en Durango con 11 años de distancia entre ellos, porque Rosario seguía bajo el jacarandá, porque había cosas que el tiempo no iba a devolver, aunque Lorenzo viviera 100 años más en esa hacienda. El final de ese capítulo no era un cierre limpio, era una apertura difícil, con cicatriz y todo. Lorenzo dobló la carta, la guardó en el bolsillo del chaleco junto al pecho y miró a Alma y a Mateo. Miró la hacienda alrededor, el portal con flores, el patio donde el perro dormía al sol, el jacarandá que brillaba al fondo como una promesa que se cumple cada año. Y entendió que la vida no está hecha de las cosas que uno planea, sino de las que aparecen en el camino cuando ya uno había dejado de planear. Una muchacha embarazada en un jacal abandonado, un bebé que nace en una madrugada de luna llena, una carta que llega un jueves en la tarde, una segunda oportunidad que nadie pidió, pero que Dios entregó de todas formas porque Dios es así, terco en la bondad, insistente en la esperanza y paciente con los hijos que tardan en entender que merecen ser amados. Y también porque Dios sabe que sanar no es olvidar lo que dolió, es aprender a cargarlo sin que aplaste, que la alegría no reemplaza al dolor, lo acompaña, que se puede florar el domingo en el atrio de la capilla y extrañar a los ausentes en la misma tarde, y que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Evaristo apareció en el portal al final de esa tarde, tomó su café, miró al horizonte donde el sol ya se estaba bajando detrás de la sierra y dijo la última frase que necesitaba ser dicha. Dijo: «Esta hacienda estuvo callada mucho tiempo, patrón. Ahora hasta el viento que pasa por aquí parece que viene silbando», y venía. Quien pasara por el camino de las cruces en esa hora iba a ver una casa grande de adobe con portal florido, un hombre de chaleco viejo sentado en un banco con el menor en brazos, una mujer joven recargada en su hombro con la mirada en la sierra, un niño corriendo por el patio y una niña colgada del brazo de un viejo flaco que tomaba café en un rincón. Iba a pensar que eso era familia que siempre había existido, que siempre había sido de ese modo. No iba a saber que cada uno de ellos había llegado ahí roto, solo, cargando piedras que parecían demasiado grandes para cualquier hombro. No iba a saber que esa casa había estado vacía por años, que esa cuna había estado guardada detrás de una puerta con llave, que esa mujer había dormido en orillas de camino, que ese hombre había llorado solo debajo de un jacarandá tantas veces que ya había perdido la cuenta. No iba a saber nada de eso. Y quizás era mejor así, porque lo que importaba no era de dónde habían venido, era dónde estaban ahora. Y donde estaban ahora era juntos. A veces la vida no nos da una segunda oportunidad en las mismas circunstancias. A veces nos da algo completamente diferente. Una muchacha desconocida, un jacal olvidado, una cuna guardada detrás de una puerta que uno no tiene valor de abrir. Y es en ese diferente donde vive la redención. Lorenzo no volvió en el tiempo, no deshizo los errores que cometió con Estrella, no trajo de vuelta a Rosario, pero aprendió que el perdón no viene de reparar el pasado, viene de tener el valor de construir algo nuevo en el presente, aunque le tiemblen las manos, aunque el corazón esté lleno de cicatrices y de cuentas pendientes. Y aprendió que esas cuentas pendientes no son vergüenza, son la prueba de que uno amó aunque mal, y que amar mal todavía es amar, y que de ese amor mal hecho, si uno está dispuesto a mirarle la cara, todavía puede salir algo bueno. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Esta historia te va a llegar a un lugar que no esperabas. ¿Alguna vez tuviste que soltar algo que amabas para poder recibir lo que necesitabas? Cuéntanos en los comentarios cómo fue ese momento.